Hola, a continuación vamos a dar a conocer el siguiente tema, la geoeconomía y la disputa de los recursos naturales a nivel mundial. El caso de las guerras relacionadas con el petróleo a finales del siglo XX y siglo XXI, presentado por los estudiantes de la materia de núcleo temático de RE. Hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el acceso a recursos energéticos es considerado un tema de seguridad nacional y más aún para el gobierno actual, el cual está constituido por empresarios petroleros. Este recurso estratégico se ha convertido en un arma de destrucción masiva, pues ha provocado modificaciones ambientales que generan efectos a largo plazo sobre los estados y el planeta en su conjunto. Este problema ha ocurrido desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI. El petróleo y el gas son las principales fuentes energéticas en el planeta. Moviliza la industria, la petroquímica, la agricultura, las ciudades, el transporte. La civilización occidental está construida sobre la base energética de los combustibles fósiles. El consumo de petróleo y gas en el mundo asciende a 76 millones de barriles por día y se prevé que para el 2020 se llegue a 120 millones de barriles por día. De esto cabe resaltar que Estados Unidos consume el 26% de estos barriles. Estados Unidos es quien más necesita asegurar el acceso y control sobre nuevas reservas para mantener la sociedad de consumo que sustenta su economía. Y vemos que la mayor cantidad de reservas se encuentra en Medio Oriente. Otras regiones que tienen la mayor cantidad de petróleo son Venezuela, Siberia Occidental, el Golfo de México, el Mar del Norte, la parte norte del Mar Caspio y el Golfo de Guinea. Se sabe también que la existencia de alrededor de 30.000 u otras cifras más o menos a 40.000 yacimientos alrededor del mundo. Sin embargo, el 80% del crudo proviene de los yacimientos gigantes o supergigantes, que son pocos. El 60% de las reservas se encuentran en el 1% de los yacimientos. Tan solo Ghawar, campo de Arabia Saudita, el yacimiento más grande del mundo, cabe decir, contiene 15.000 millones de toneladas de petróleo. Violencia ligada al petróleo. Las empresas contratan servicios de seguridad de las fuerzas militares nacionales o intervienen en la creación y financiamiento de grupos armados. Ejemplo, BP y Occidental en Colombia o Móvil en Indonesia. En varios países afectados por la violencia, particularmente como Nigeria, Birmania, Colombia y Sudán, varias empresas petroleras han sido acusadas de financiar grupos armados. Entre estas empresas figuran Shell, Chevron, Exxon, Conoco y Texaco. En varios de estos casos existen ya juicios en los países de origen de estas empresas por violación de derechos humanos. En todas las fases se crean condiciones de humillación y destrucción, tanto a nivel local como global. Esto ha sembrado la conflictividad en estas regiones en donde se ha intentado callar la voz de la gente con represión. La prostitución y la delincuencia son problemas comunes en las zonas petroleras. Además, la presencia de empresas petroleras ha contribuido a exacerbar diferentes tipos de conflictos interétnicos, territoriales, religiosos y políticos. Los conflictos interétnicos también son otra consecuencia, pues las empresas se convierten en una presencia determinante a favor o rechazo de alguno de los actores del conflicto. En el caso del pueblo Azed en Indonesia, o los Ogoni en Nigeria, o el pueblo kurdo, en cuyo territorio se encuentran los principales yacimientos petroleros de Irak, e inclusive conflictos de carácter religioso como en Sudán entre musulmanes y cristianos se han visto exacerbados por la presencia de reservas petroleras en el sur del país. Las guerras del siglo XX y principios del siglo XXI se han alimentado del petróleo y en la mayoría de los casos el petróleo ha sido la causa del conflicto. Uno de los casos que podemos notar es en Angola, que es uno de los principales productores de petróleo de África. El control de los recursos hidrocarburíferos han estado siempre en manos del Movimiento Popular de Liberación de Angola, que hoy se encuentran en el poder. La perpetuación de la guerra civil en este país ha estado muy relacionada con la necesidad de controlar el petróleo. Para ello, los Estados Unidos financian a las guerrillas de las UNITAS, quienes controlan las minas de diamantes y son enemigos de los miembros de Liberación de Angola. Los principales objetivos militares de UNITAS han sido
las áreas productoras de petróleo, que significan el 90% del presupuesto del gobierno. Al momento, todas las empresas petroleras importantes en el mundo tienen inversiones en Angola. La Guerra de Liberación de Argelia, una de las más sangrientas del África y que duró casi una década, tenía como causa subyacente los ricos yacimientos petroleros argelinos que hasta 1968, en que fueron nacionalizadas, fueron explotados por empresas petroleras francesas. La actual guerra civil en Sudán está también manchada del petróleo. En septiembre de 1999, Sudán se convirtió en el nuevo exportador de petróleo en el África. Otros conflictos en África relacionados con petróleo incluyen la guerra reciente en el Cuerno de África, los fuertes conflictos en Nigeria que declararon el estado de emergencia y la disputa sobre las Islas Bioko en Guinea Ecuatorial. América Latina. Han habido por lo menos 2 guerras que en la década de los 40 estuvieron relacionadas con el petróleo. La Guerra del Chaco, donde Paraguay perdió una porción del país con importantes yacimientos petroleros, y la Guerra de Ecuador-Perú. En los 80, la guerra civil que azotó a Guatemala se centró en el Ixcán, zona en donde al momento se exploran reservas petroleras, luego de que la población indígena fuera obligada a desplazarse. El caso más reciente es el Plan Colombia, que tiene, entre otros objetivos, controlar la producción petrolera en ese país. El Plan Colombia se ha centrado en la región del Putumayo, donde si bien la producción petrolera no es muy importante, las nuevas licitaciones nos insinúan que las reservas podrían ser mayores que las conocidas. Dentro del Plan Colombia hay un importante fondo para protección del oleoducto de Occidental en Cañarí. El problema en Colombia es el continuo sabotaje que sufre la infraestructura petrolera por parte de los ejércitos irregulares existentes en ese país, lo que significa para la industria petrolera importantes pérdidas económicas. Con el Plan Colombia, Estados Unidos estaría controlando la producción petrolera de los 5 países andino-amazónicos, todos productores de petróleo y gas. El conflicto de Chiapas en México no deja de tener un hilo directo con la voracidad de los Estados Unidos para que se perforen los pozos petroleros de esa región, que parece ser de una gran riqueza. La situación no es distinta. Mientras Estados Unidos lideraba una guerra contra el pueblo de Vietnam, la empresa Mobil hacía prospección offshore en lo que ellos llamaban Vietnam del Sur. En las décadas de los 90, Mobil ganó una licencia de exploración de los mismos campos en los que estuviera 3 décadas antes Blue Dragon, a 200 kilómetros del delta de Mekong, pero lo abandonó por no encontrar reservas comerciales. La ocupación colonialista de Indonesia en Timor Oriental, apoyada por Estados Unidos y Australia, fue en parte debido a la presencia de importantes reservas hidrocarburíferas en el mar de Timor, así como la disputa sobre las islas Spratly, unos islotes con reservas petroleras sobre las que reclaman derechos China, Vietnam, las Filipinas, Indonesia, Malasia y Brunei. El Caspio y Europa Central. El nuevo conflicto en Asia Central, exactamente en Afganistán, está relacionado con el control del transporte de los abundantes recursos petroleros de la región, tanto del Caspio como del Golfo Pérsico. El cruce de oleoductos por Afganistán para sacar los hidrocarburos de Asia Central a los mercados occidentales significa una alternativa más barata con respecto a otras rutas, pero el problema ha sido la presencia del Talibán, que aunque subió al poder por apoyo de la CIA, cuando lideró una guerra en contra del gobierno prosoviético, hoy son enemigos. Se cree que Afganistán podría tener reservas importantes en su época. La URSS calculó que ese país podría tener reservas de gas natural alrededor de 5 trillones de pies cúbicos. La importancia de la zona reside en que Estados Unidos considera que el crudo del Caspio puede balancear el liderazgo que tienen los países de la OPEP en la fijación de los precios del crudo. Este papel jugó antes el Mar del Norte, pero sus reservas son muy inferiores a las del Caspio y Estados Unidos considera que es más fácil controlar la producción en el Caspio
por la debilidad institucional de estos países. En Grozny, Chechenia, también se ha sostenido otra guerra. La importancia que tiene para Estados Unidos y Europa es romper la hegemonía rusa en el transporte de crudo en la zona del Caspio, por lo que el control sobre Chechenia es vital. Aunque las reservas no son tan importantes, esta zona es crucial para el paso del oleoducto que trae crudo del mar del Caspio. El paso del oleoducto por territorio ruso permite a este país mantener el control sobre el transporte de energía, sobre los precios y lo que utiliza como mecanismo de control político sobre los países vecinos. En la ex Yugoslavia, igualmente los conflictos tienen que ver con el control del transporte de crudo desde los yacimientos en el Medio Oriente y el Caspio hasta el Mediterráneo. Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, juntas tienen 115.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo y 11 trillones de metros cúbicos de gas. Hasta ahora, Rusia ha mantenido la hegemonía en el transporte del crudo en la región, la misma que quiere ser arrebatada por Estados Unidos. Un oleoducto que salga desde Turkmenistán, atraviese por Afganistán y salga por Pakistán sería la vía más corta. UNOCAL estuvo negociando esta ruta con los talibán hasta la ruptura del gobierno de los Estados Unidos con ellos. Ahora, después de la guerra, se ha reiniciado estas negociaciones, esta vez con fondos comprometidos por el Banco Mundial. La nueva guerra en Irak, sostenida bajo el argumento de sus armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, tuvo como objetivo el control y producción de los 112 millones de reservas petroleras de ese país. Aún no se han contabilizado las muertes y los costos de la guerra. Siglo XXI, la usurpación de los recursos de las naciones subdesarrolladas. Las grandes potencias quieren dominar a las naciones pobres de Latinoamérica que tienen gran concentración de riquezas naturales y estratégicas que ellas pretenden controlar, donde el velo ideológico no es sino la defensa mediante el imaginario antiterrorista y que les permita controlar la energía y el combustible. Donde hay petróleo hay conflictos. No importa en qué medida la apariencia de una guerra de culturas aparezca vinculada a las invasiones a Afganistán e Irak y a la amenaza de una acción similar en Irán, porque la realidad era y es que se trata de guerras por el crudo. El control del agua por los monopolios. En los últimos tiempos, las grandes corporaciones han pasado a controlar el agua en gran parte del planeta. Y cabe decir que se especula que en los próximos años unas pocas empresas privadas poseerán el control monopólico de casi el 75% de este recurso vital para la vida en el planeta. Los gobiernos de todo el mundo, incluido de países desarrollados, están desviando su responsabilidad de tutela de los recursos naturales a favor de las empresas, según ellos, para mejorar la provisión del servicio. Empresas basadas en la provisión del servicio se encuentran empresas francesas clasificadas en puestos 51 y 99 en el Global Fortune 55 de 2001. Cabe decir que son Vivendi, Suez, empresas alemanas como la RWE en el puesto 53, que adquirió dos importantes empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y American Water Works en Estados Unidos de Norteamérica. La intervención privada dio pie en algunos lugares a un aumento exagerado del costo del agua. Es por eso que en provincias de Tucumán, Argentina, la empresa Vivendi enfrentó la furia del popular, y en Sudáfrica la empresa concesionada con el suministro no tuvo problemas en cerrar la canilla en un 80% de los pobladores de la township por falta de pago. Como también hay proyectadas variadas obras de infraestructura a lo largo del istmo mesoamericano, incluyendo la explotación de las abundantes provisiones de agua fresca del Petén guatemalteco y del sur de México, que es lo que se dice por este siglo XXI. El IRSA es el más ambicioso de los tres, pues propone corredores industriales y enormes proyectos hidroeléctricos y de hidrovía por todo el continente suramericano. Bajo esta lógica aparecen los planes de intervencionistas como la
militarización, las privatizaciones en el sur de Argentina. Es por eso que cabe aclarar que los recursos naturales los están acogiendo más que todo como por un proyecto de consumo, más no para el cuidado. Cabe decir también que la compra de tierras de los recursos naturales es una focalización que está obteniendo en estos momentos las empresas privadas, así como sucede también en la India, que cada río es motivo de importantes y grandes problemas sobre la propiedad del agua y la distribución, pues existen grandes conflictos entre Estados Unidos y México por el agua del río Colorado. Las aguas de los ríos Tigris, Éufrates, pues se han sostenido a la agricultura durante miles de años, ya que son acogidos por Turquía, Siria y han sido la causa de varios importantes choques entre esos tres países. Y ambos ríos nacen en Turquía y son caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta. La guerra sigue entre israelíes y palestinos, en cierta medida una guerra por el agua. La banca fomenta la privatización de los recursos naturales. El Banco Mundial juega un papel clave fomentando la privatización y prestando dinero para las reformas en el sistema de agua, invirtiendo y finalmente actuando como juez en caso de conflicto entre los inversionistas y los Estados Unidos. Mientras poblaciones enteras no tienen acceso a la salubridad, grandes corporaciones venden agua pura embotellada para subsanar el mal. Entre 1970, 2000 y 2009, la venta de agua creció incalculablemente. Por ejemplo, en 1970 se vendieron en el mundo 1.000 millones de litros, en 2000 84.000 millones, en el 2009 se vendieron 598.000 millones de litros de agua. Otro punto importante para el proyecto de dominio de los Estados Unidos es la Amazonía, y ya a los niños de las escuelas en el texto de geografía de sexto grado se menciona que está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo. Es parte de 8 países diferentes y extraños, irresponsables, crueles y autoritarios, pueblos de tráfico de drogas y además son pueblos incultos e ignorantes, pudiendo causar la muerte de todo el mundo dentro de los pocos años. Les enseñan que estas son áreas internacionales. En otras palabras, ellos están preparando a la opinión pública norteamericana para dentro de algunos años poder apoderarse de este territorio brasileño y de los países limítrofes. Ok, muy bien, eso fue todo. De verdad espero que les haya sido de gran ayuda esta información acerca de los conflictos sobre los recursos naturales. Que estén muy bien.